Hola trader, bienvenido a GPLG Binary. En este video vamos a ver cómo identificar y operar uno de los mejores patrones de velas, el envolvente. Antes de eso, si te gustan los conocimientos que comparto, házmelo saber con un like, comparte los videos para hacer crecer la comunidad y también sígueme en TikTok y suscríbete al canal de YouTube. Así estarás pendiente de los próximos videos. Ahora sí, vamos al grano. Como vimos en los videos anteriores, sabemos cómo identificar unas zonas importantes y cómo trazarlas. Supongamos que tenemos tenemos impulso, tenemos retroceso, tenemos un impulso, tenemos esa zona, es una de las zonas, ¿ok? Entonces, hay traders, si el precio regresa a esa zona, termina en la zona, ellos entran en una operación al alza. Y a veces, ¿qué hace el precio? El precio sigue bajando. Por eso hay traders, lo que hacen es esperar una confirmación aquí, un patrón de reversión. Hay muchos patrones de reversión. Hoy vamos a ver el envolvente. El precio llega aquí sin romper la zona y acá nos da un patrón de reversión. Eso aumenta el porcentaje que el precio de la vuelta. ¿Sí? Ahí que uno, identificamos la zona, el precio llega y tenemos un patrón de vela, entonces sabemos que ahí sí tenemos probabilidades altas que el precio dé la vuelta. Entonces ahí tenemos una oportunidad para entrar en una operación. O sea, si uno está haciendo Forex, una confirmación ahí para entrar en operación. Y si está haciendo binarias, también podemos ya entrar en operación. Es por eso, es importante saber cómo identificar bien los patrones de velas. Vamos a empezar con el envolvente. ¿Cómo podemos identificar el patrón envolvente y cómo operarlo? Vamos aquí. Aquí tenemos una resistencia, ¿ok? Tenemos la resistencia y el precio. Si el precio nos hace eso, aquí tenemos un impulso y acá el precio ya llega a la zona sin romper la zona, ¿ok? Y luego me da el envolvente. Entonces, ¿qué tengo que saber para entrar ahí aquí en una operación? O si este envolvente es válido o no. Lo primero, tengo que ver que la vela alcista, ¿ok? Que llegó a la resistencia, tiene que ser la más pequeña del impulso. Bien, aquí tenemos esa vela, tiene que ser la más pequeña del impulso. Es una vela pequeña. Ya tengo el primer paso. Segundo, la vela el envolvente, como dice su nombre, tiene que envolver la vela alcista. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Normalmente, como vimos acá, esa vela empieza con un gap. Eso es lo ideal. Esa vela empieza con un gap. ¿Ok? Esa vela empieza aquí, termina acá. Empieza con un gap. Y es como decir que empieza arriba del punto de cierre de esa vela. ¿Sí? Y luego su punto de cierre termina debajo del punto de apertura de esa vela. Ya puede terminar más abajo, pero tiene que terminar debajo del punto de apertura de esa vela. Y si tiene mecha, ¿ok? Si tiene mecha, esa vela, su mecha tiene que ser más alta que la de acá. Y esa también, si ya tiene mecha, tiene que ser más alta que esa vela. Si ese no tiene mecha, su punto de cierre tiene que envolver incluso el mínimo de la vela de acá. Entonces, al tener eso, podemos meter una operación a la baja. ¿Y cómo vamos a entrar? Entonces, tenemos que practicarlo. Hay dos formas de entrar. Si se cumple todo, podemos ya de inmediato entrar acá en una operación a la baja. El precio empieza, entonces nosotros entramos en una operación a la baja.
Pero una cosa, a veces si el punto de cierre de esta vela termina muy lejos del mínimo de este de acá, es importante esperar un buen punto. ¿Por qué? Supongamos que la vela termina así, ¿ok? La vela termina así. Acá tenemos un espacio, es el equilibrio o el imbalance. Y el precio a veces suele rellenar este espacio y luego seguir cayendo. Entonces, si el precio, su punto ya, el punto de cierre de esa vela termina muy lejos del mínimo de este de acá, entonces aquí es importante esperar que el precio, ok, acá, ok, supongamos que tenemos este, si el precio empieza acá, es importante esperar que el precio regrese aquí a este mínimo, ahí podemos entrar o más arriba si nos da chance. Es decir, el precio lo que hace primero sube, regresa a este mínimo o más arriba del mínimo, es el punto ideal. Entonces ahí entramos, esperamos que la vela baje. O a veces la vela podría terminar alcista, ¿ok? Podría terminar alcista, pero rellenando el espacio nosotros ganaremos por un buen punto. Porque a veces ustedes van a notar que el precio nos hace eso, ¿ok? Rellena el espacio, aquí, rellena el espacio, tenemos ya no tenemos imbalance aquí, y luego el precio sigue cayendo, ¿ok? El precio hace esto, perdón, y luego el precio hace esto. La única vela alcista es este, pero de ahí el precio ya empieza a caer. Entonces, es por eso, es por el tema de equilibrio, que llaman imbalance, uno ya aquí debemos tomar precaución si el precio deja este espacio para tomar un buen punto. Tenemos que tomar un buen punto en este caso, ¿ok? Entonces, chicos, para identificar el envolvente ideal es esto, que el precio empieza con un gap arriba del punto de cierre de este y termina, su punto de cierre termina debajo del punto de apertura de esa vela. Y esa vela tiene que envolver la vela de acá. Sin olvidar que esa de aquí tiene que ser la más pequeña del impulso. Entonces ahí tenemos una oportunidad de venta. Otra forma que podemos ya identificar el envolvente, a veces sabemos que tenemos una zona, ¿verdad? Entonces aquí el precio nos puede dar este impulso, rompe la primera línea, pero aún está en nuestra zona. Llega aquí en la segunda, ¿ok? Y también eso puede pasar en la primera línea, ¿ok? Llega aquí en la segunda línea con la vela más pequeña del impulso y luego nos da ese. A veces el gap no se nota, ¿ok? Uno ya, el precio nos da el gap, no se nota, es como tienen el mismo nivel. O a veces también vamos a tener el envolvente al mismo nivel, ¿sí? Entonces, al tenerlo al mismo nivel, es lo mismo. Primero, esa vela tiene que ser una vela pequeña, la más pequeña del impulso. Segundo, esa vela tiene que envolver la vela de acá. Vamos a ver. Entonces, ahí tiene mecha. El máximo de esa vela es más alta que la de acá. Y el punto de cierre de este termina debajo del punto de apertura de esa vela. Incluso envuelve el mínimo, envuelve el mínimo de esa vela de acá. Entonces, aquí tenemos un envolvente. ¿Sí? ¿Y cómo entramos en operación? Como les dije, por el tema de imbalance, de equilibrio, aquí es el punto. El precio a veces nos va a dejar imbalance y a veces no. Entonces, nosotros vamos siempre a tomar precauciones. Y si el precio lo primero que hace es esto, sube, está bien, es mejor en este caso porque regresa al punto de, ¿ok? Al punto de equilibrio, el hueco que tenía ahí, regresa como para rellenar el hueco. Entonces nosotros al llegar aquí, entonces si el precio llega aquí, nosotros podemos entrar, o sea, si nos da un punto más alto, es mejor. Entramos en una operación esperando que la vela termine bajista, pero a veces la vela podría terminar alcista,
rellenando el espacio y luego seguir cayendo. Entonces, ¿qué hacemos? Buen punto, entramos y esperemos a ver qué hace el precio. Pero tener un patrón de reversión, al identificarlo, ya sabemos que ahí sí tenemos que entrar. O si estamos operando el envolvente, entonces ahí tenemos una oportunidad de meter una operación a la baja. Entonces, es así, nosotros podemos identificar correctamente el patrón de vela envolvente alcista y operarlo. Bien, y acá tenemos el envolvente bajista. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Supongamos que tenemos este. Ya saben cómo identificar y trazar las zonas. Y ya vimos eso en los videos anteriores. Entonces, vamos a ver. El precio baja, ¿ok? Tenemos este impulso. El precio baja. Nos da esa vela que es la más pequeña del impulso. Y luego, si nos sale el patrón envolvente, entonces podemos ya aprovechar para meter una operación al alza. A veces tendrá eso, tenemos que ver cómo reacciona el precio en la zona, porque no siempre nos va a dar así o así. A veces también la vela no tendrá ya mecha o puede ser sin mecha y eso. Pero tenemos que practicarlo en demo. Y también la otra forma es regresar al gráfico para ver cómo ya reaccionó el precio en el pasado. ¿Sí? Y eso. Entonces aquí tenemos el envolvente. Primero, el primer paso es identificar que si esa vela es la más pequeña del impulso, lo tenemos. Entonces aquí nos forma este. Esa vela alcista tiene que envolver la de acá. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Como les dije, esa vela a veces va a abrir con un gap o a veces no. Podría abrir con el mismo punto en el punto de, aquí, en el punto de cierre de esa vela. Esa vela empieza aquí, baja, nos da este mínimo y cierra aquí. Y esta vela, ok, empieza aquí. Pero es mejor, es mucho mejor que empiece con un gap. Si logra ya, es como decir que el envolvente tiene más fuerza. Si es así. Si empieza con un gap debajo del punto de cierre de este y termina arriba del punto de apertura de este, es mucho mejor. Pero a veces vamos a encontrarlo así. El precio aquí empieza aquí, sube, su punto de cierre ya termina debajo, arriba en este caso, arriba del punto de apertura de esa vela, y la mecha de su mínimo es más bajo que la de acá. Entonces, ¿qué podemos observar? Como dice el nombre, envolvente, esa vela envuelve la de acá. Este ya está dentro de esta vela. Entonces, ¿cómo podemos operar? Ya sabemos que ya tenemos todo ya. Vamos a entrar en una operación al alza. Entonces, aquí el punto mínimo de esa vela también es su punto de cierre. Por el tema de equilibrio, uno ya, si desea, puede esperar que el precio regrese a para rellenar el hueco Entonces, aquí, el precio, al regresar aquí, sabemos que ya podemos entrar. El precio podría regresar rápido eso, pero si regresa ahí, mucho mejor. Ya tenemos un buen punto. Entramos. El precio a veces vamos a ver que nos deja una vela alcista y nos puede dejarlo así, con una mecha así. Entonces, aquí no tenemos imbalance. Uno ya entra, gana por un buen punto. Y también hay traders porque dicen que a veces hay traders que de pronto termina la vela, pueden entrar aquí donde empieza esa vela, porque a veces el precio ya empieza aquí y sube, sube y no regresa a la zona. Eso también, eso depende de cada trader. Pero lo que tenemos que hacer para ver cómo entrar, debemos practicarlo y a ver qué forma más nos conviene. Pero aquí, al tener el envolvente, sabemos que sí podemos aprovechar una oportunidad, una operación al alza ahí. Y si el precio, si estamos haciendo Forex, también es una señal que el precio aquí desea ya dar vuelta. ¿Ok? Desea ingresar aquí, podemos ya eh,
es como una confirmación para ya entrar en una operación al alza. Bien, y como sabemos que aquí tenemos una zona, el precio podría ya romper la primera línea y llegar a la segunda sin romper la zona. Es que aquí rompe la primera línea, pero el precio sigue estando en nuestra zona. Entonces, si el precio sigue en nuestra zona, es lo mismo. ¿Qué vamos a ver? Tenemos aquí el impulso, ¿ok? Tenemos el impulso y acá, ¿ok? Identificamos que esa vela es la más pequeña del impulso sin romper la zona. Y aquí vamos a ver si esa vela cumple aquí. Tenemos esa vela que envuelve la de acá. Su mínimo es más bajo que el mínimo de acá. Y su punto de cierre está más arriba del punto de apertura, ¿ok? Del punto de apertura ya de la vela de acá. Y su máximo es más alto que el máximo de esa vela. Entonces, como vimos que el punto de cierre puede ya envolver, incluso terminar debajo del máximo de este, pero la idea es que tiene que terminar debajo, tiene que terminar debajo del punto de apertura de esa vela. Entonces, si no termina debajo de este punto, podría envolverle la vela, pero debemos tomar precaución. ¿Ok? Supongamos que tenemos la vela así. Tenemos aquí el envolvente, tenemos la primera vela, tenemos una mecha así, tenemos este acá. Entonces, aquí el precio nos dio el gap, ¿ok? El precio nos da el gap, termina así, o justo en el punto este, o debajo del punto, y luego nos da este. Aquí parece un envolvente, porque empezó con un gap, ¿ok? Empezó con un gap, su mínimo es más bajo que el mínimo de acá, su máximo es más alto que el máximo de ahí, envuelve esa vela de acá. Pero esa condición no respeta ahí, porque bueno, su punto de cierre ya no logra terminar arriba del punto de apertura de esa vela. Esa vela, si llega así, si tenemos el envolvente ahí, debemos tomar precaución, ¿ok? Debemos tomar precaución. Lo ideal es tenerlo así, ¿ok? Y también podemos operarlo si es así, pero si no, si falta un paso, si algo no cumple ahí, debemos tomar precaución. Uno a veces el precio llega aquí, esa vela es como es solo una pequeña entrada de los compradores ahí y el precio sigue bajando. Entonces aquí a veces vamos a verlo así. Entonces el precio llega acá a la zona, nos da este, luego nos hace eso. Llega acá, hace esto y sigue con su camino. Entonces aquí es por eso, si no cumple con lo que vimos ahí, entonces vamos a evitar eso. Eso no es un buen envolvente. Entonces envuelve, pero no cumple con todo. Eso, trader, y es todo por hoy. Entonces, si te gusta el video, no olvides de darle like y de compartirlo y seguirnos en TikTok y suscribirte al canal. Nos vemos, trader, en un próximo video. Chao, chao.